¿Por qué los antiguos pueblos de Sumeria y Babilonia tenían tanto conocimiento sobre la astronomía? Sumeria y Babilonia, junto con Asiria, fueron tres civilizaciones que florecieron en Mesopotamia, en la actual Irak. Los sumerios y los babilonios se destacaron en diversos ámbitos científicos, incluyendo la astronomía, y aportaron importantes descubrimientos a la humanidad. El calendario babilónico representa uno de los mayores logros del pasado, ya que se basaba en la combinación de un ciclo lunar con uno solar, garantizando que el inicio del año nunca se alejara demasiado del equinoccio de primavera. El avance de la astronomía en Mesopotamia impulsó el desarrollo de las matemáticas y sentó las bases de la ciencia astronómica y de la astrología occidental. La combinación de astronomía y astrología, junto con sucesos históricos y mucha creatividad, dio origen a la mitología más antigua y fascinante. En este video, exploraremos el profundo conocimiento que tenían los sumerios y babilonios sobre astronomía y cómo sus hallazgos influyeron en la ciencia, potenciaron el avance científico y enriquecieron una fascinante mitología antes de adentrarnos más a fondo. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al tanto de nuestras actualizaciones. 1. La creación de los seres humanos según las tablas sumerias de Enuma Elish. La tablilla Enuma Elish fue descubierta por el arqueólogo inglés Austin Henry Layard en el año 1849 en la biblioteca de Aruban en Nínive, ahora la ciudad de Mosul en Irak, una urbe con 1.400.000 habitantes. Nínive fue la localidad más extensa del mundo por numerosas décadas y fue abandonada en el año 612 a.C. La Enuma Elish consta de 1000 líneas escritas en idioma acadio y 170 líneas escritas en acadio sumerio cuneiforme. En ellas se narra la creación de la tierra, la batalla de los dioses sumerios y las ofrendas al dios Marduk. Marduk, también conocido como Bel, cortó a Omara para formar el cielo en una parte y la tierra en otra, la mezcla de sangre de los dioses con la tierra. Dio origen a los seres humanos un mestizo hombre pez, llamado Ones fue quien proporcionó el saber de la escritura, las normativas, la edificación, las matemáticas y la agricultura a los seres humanos. Número 2. ¿Quiénes eran los Anunnaki? Los Anunnaki son una cofradía de divinidades de los antiguos sumerios, acadios, asirios y babilonios, en los primeros textos sumerios que los mencionan provenientes de la era post-acádica. Son deidades de la colección descendientes de Anik y Ki, el dios del firmamento y la diosa de la tierra. Su función principal era dictaminar la suerte de la humanidad como resultado de esa habilidad para determinar el destino de la humanidad. Los Anunnaki ya sabían que un diluvio borraría el planeta. Los primeros registros conocidos de la palabra Anunnaki surgen de inscripciones escritas durante el gobierno de Gudea aproximadamente entre los años 2140 y 2124 a.C. durante la tercera dinastía de Ur, en Sumer. Número 3. Sabían más acerca de nuestro conjunto solar los antiguos sumerios que nuestra civilización actual hacía. Hace 300 años, el autor Azeri Seri Sitchin, defensor de la hipótesis de los viajeros cósmicos antiguos sobre el origen de la humanidad en la Tierra a través de la migración desde el planeta Nibiru, interpretó una tablilla sumeria que mostraba un sistema estelar compuesto por un sol y 10 astros que lo rodean. Estos astros serían los 8 planetas reconocidos, el desacreditado Plutón y la Luna. Según esta teoría, los antiguos sumerios poseían más sabiduría sobre el cosmos que la civilización humana hace 3 siglos, cuando aún no se habían descubierto Urano, Neptuno y Plutón. Sitchin, considerado por muchos como un pseudocientífico, afirmó que los sumerios tenían un nombre para cada planeta, llamando a Anu a Urano, Ea a Neptuno y Gaga a Plutón. En su obra de 1976, El Doimo Planeta, Sitchin sostuvo que los Anunnaki eran en realidad una especie alienígena avanzada humanoides del planeta no revelado. Hace medio millón de años, seres extraterrestres humanoides llegaron a la Tierra desde el planeta Nibiru con el propósito de extraer oro y cruzarse con el Homo erectus a través de la inseminación artificial, para crear una nueva especie que sirviera como mano de obra en las minas. Según la misma fuente,
Los Anunnaki se retiraron temporalmente de la Tierra después de un período de calentamiento que provocó el derretimiento de los glaciares y una gran inundación que destruyó sus bases. La reconstrucción de estas bases requería la participación de más seres humanos, por lo que los Anunnaki les enseñaron la agricultura. La humanidad, en ese entonces, poseía un alto nivel de conocimientos astronómicos desde aproximadamente el año 1800 a.C. Durante los siguientes 12 años, los babilonios estuvieron ocupados desarrollando un calendario basado en los movimientos del Sol y los ciclos lunares. Los sumerios transmitieron gran parte de la mitología astronómica, incluyendo las constelaciones que se mencionan frecuentemente, como Leo, Escorpio, Sagitario, Auriga, Tauro, Géminis y Capricornio. Los sabios de Sumeria y Babilonia descubrieron que las antiguas tablillas de arcilla sumerias corroboran que el saber de esta civilización no se limitaba únicamente a entender el sistema solar. Fue en Sumeria, no en Grecia, donde se organizaron y agruparon las estrellas en constelaciones con los nombres que aún se utilizan hoy. Alrededor del año 400 a.C., los babilonios calcularon con exactitud los momentos de inicio y fin de cada mes únicamente utilizando la aritmética. Los astrónomos babilonios estaban muy adelantados para su época, como lo demuestran unas tablillas uniformes encontradas en el Museo Británico y recientemente traducidas. Estos astrónomos fueron los primeros en emplear métodos sorprendentemente modernos para rastrear la trayectoria de Júpiter, una técnica fundamental en la astronomía, la física y las matemáticas actuales, la cual se creía que no había sido utilizada hasta la Edad Media en Europa. Los cambios de posición de las estrellas resultan complicados de visualizar para un observador en la Tierra, a diferencia de los planetas que están más cercanos. Por esta razón, a lo largo del año, se pueden observar los desplazamientos de los planetas visibles con respecto al fondo estrellado. Según el método descrito en las tablillas, los astrónomos babilonios representaron los desplazamientos de Júpiter en función del tiempo y de los grados que variaba cada jornada su posición en relación al fondo estelar. Esto dio como resultado una figura trapezoidal que mostraba la distancia total recorrida por el planeta. Durante los 60 días de mediciones, esta es la primera evidencia sobre el uso de un enfoque geométrico para estudiar el desplazamiento de un planeta por parte de los babilonios. La pregunta sin respuesta de los babilonios sobre la trayectoria de Júpiter seguramente era muy significativa para los astrónomos babilonios. La antigua Babilonia rendía culto a numerosos dioses, tanto mayores como menores, pero alrededor del año 30, hace 150 años, Marduk se estableció como la deidad máxima con Saturno como su astro sagrado. Permanece una gran incógnita por responder. ¿Fue el resultado de la labor de un individuo excepcional o de algunos genios de la astrología? ¿O más bien era un método de trabajo ya habitual entre los estudiosos de Babilonia? Se conservan entre 4.000 y 5.000 documentos sobre astrología en las tablillas babilónicas del Museo Británico, y ninguno de ellos menciona el uso de la geometría o de técnicas de representación gráfica para hacer cálculos astronómicos. Aún hay varios registros por traducir. Los sumerios eran expertos astrólogos, pero su saber se perdió. Se cree que la humanidad empezó a desarrollar métodos de estudio astronómico mucho antes de la invención de la escritura y del surgimiento de las primeras civilizaciones. La historia de la astrología para el mundo occidental se originó en Mesopotamia, una región que se extiende a lo largo y el ancho de la media luna fructífera, que incluía la actual Irak y partes de Irán. Siria y Turquía fue el escenario del florecimiento civilizatorio y el hogar de las grandes culturas representadas por sumerios, babilonios y asirios. La principal aportación de Mesopotamia a la historia de la humanidad fue la creación del lenguaje escrito mediante el uso de la escritura cuneiforme. Esta innovación lingüística se remonta entre los 3.500 y 3.000 años antes de Cristo, y es una de las razones por las que se conocen muchos detalles sobre su avanzada astronomía. Muchos astrónomos han hablado sobre su avanzada astronomía.
Los historiadores están seguros de que la civilización más antigua de estas, los sumerios, eran astrónomos, pero gran parte de su conocimiento se perdió, dejando solo unos pocos fragmentos intrigantes de su cultura sofisticada. Los sumerios transmitieron sus conocimientos astronómicos a los babilonios. La contribución de los sumerios a la astronomía se ha conocido indirectamente a través de la cultura babilónica. Primeros documentos babilónicos datados. Alrededor del año 1800 antes de la era común. Anotaban nombres sumerios para los astros, lo que indica un proceso de transmisión de saberes entre ambas civilizaciones. Para plasmar, los mesopotámicos presionaban las puntas de junco sobre barro húmedo, creando las características marcas cuneiformes en forma de cuña que son la base de su lenguaje escrito. Se conservan miles de estas tablillas de barro cocido que permiten a los historiadores obtener una visión única de la vida y la UNESCO, sociedad mesopotámicas, incluyendo su ciencia astronómica número 10. Los babilonios emplearon el sistema sexagesimal entre los siglos 6 y 7. Antes de la era común, los astrónomos de Isabeas y las Kelias eran guríes. Babilonia construyeron un marco empírico para la astronomía. Comenzaron a analizar y a registrar su sistema de pensamientos y creencias que confería al universo una naturaleza ideal. Comenzaron a utilizar una lógica interna en el estudio del sistema planetario. Esto representó una relevante contribución a la filosofía de la ciencia y de la astronomía, y ciertos estudiosos contemporáneos indican que este planteamiento supuso una revolución científica. Esta perspectiva babilónica de la astronomía fue asumida y desarrollada aún más en la astrología griega y helenística. La astronomía babilónica allanó el camino para la astrología moderna, y es responsable de su difusión por todo el espacio grecorromano durante el periodo helenístico. Helenístico. Los babilonios emplearon el sistema sexagesimal para registrar los movimientos de los planetas, dividiendo 360 grados en 12 secciones de 30 grados y asignando 12 signos zodiacales a lo largo de la eclíptica. 11. La astronomía babilónica fue la base de la astronomía en Occidente y en el mundo islámico. De la astronomía babilónica, solo han llegado hasta nosotros fragmentos, en su mayoría en tablillas de arcilla de la época, que contienen registros astronómicos, efemérides y textos de procedimientos. Por lo tanto, el conocimiento actual de la teoría planetaria babilónica se encuentra en un estado fragmentario. En su obra de 1974, titulada Astronomía científica en la antigüedad, el autor Boe destaca que la astronomía babilónica fue el primer intento exitoso de ofrecer una descripción matemática detallada de los fenómenos astronómicos. El historiador de las ciencias danés agrega que todas las distintas formas posteriores de astronomía científica en el mundo helenístico, en la India, en el Islam y en Occidente, dependen de la astronomía babilónica de manera fundamental y decisiva. El número 12. Los babilonios fueron los pioneros en desarrollar una teoría sobre el funcionamiento de los planetas y sentaron las bases de la astrología occidental. Los babilonios fueron la primera civilización conocida en tener una teoría sobre cómo operaban los planetas. El texto astronómico más antiguo conocido es la tablilla babilónica de Venus, un registro del siglo VI a.C. que detalla una lista de observaciones de los movimientos de dicho planeta. Los babilonios establecieron los cimientos de lo que eventualmente se convertiría en la astrología. La astrología de Occidente. El Enuma Anu, enlile compuesto durante el periodo neoasirio, en el siglo VI. Antes de la era común, contiene una lista de IA, pronósticos y sus conexiones con varios fenómenos estelares, incluidos los homosiopeauses, desplazamientos planetarios. 13. La Joda, astronomía y la cosmología de Babilonia fueron resultado de esfuerzos individuales a diferencia de la visión del mundo presentada en la literatura asirio-babilónica y mesopotámica, y especialmente en las Paulio, en escuela y especialmente en mitología de Babilonia y de Mesopotamia.
En general se sabe muy poco acerca de la visión del mundo y cosmología de los antiguos astrónomos y astrólogos babilónicos. Esto se debe en gran parte al estado fragmentario actual de la teoría planetaria babilónica y también a que la cosmología y la astronomía babilónicas surgieron en gran medida de esfuerzos individuales. Sin embargo, se pueden hallar indicios de cosmología en la mitología y la literatura de Babilonia. 14 Para los babilonios, la astronomía y la astrología eran medios de expresión de pronósticos por el arte celestial. Los mesopotámicos creían que los dioses revelaban los sucesos venideros de la humanidad a través de señales. Pensaban que a veces estos indicios divinos podían ser interpretados en las entrañas de los animales, pero más frecuentemente eran comunicados mediante la astronomía y la astrología, ya que los presagios transmitidos por los planetas eran considerados más poderosos al no depender de la acción humana. Al mismo tiempo, los mesopotámicos tenían la creencia de que los eventos anunciados por estas señales podían ser evitados. El Compendio de Pronósticos, un documento redactado en Babilonia a partir del segundo milenio antes de Cristo, detalla la relación de los mesopotámicos con las predicciones de los dioses y antosías. Este escrito deja en claro que creían que los augurios divinos podían ser eludidos. En la cultura mesopotámica, los eclipses eran considerados los presagios más amenazantes. El Compendio de Pronósticos también incluye datos sobre los rituales sumerios para evitar el mal o nurb, un término adoptado. Posteriormente, los acadios utilizaron la palabra tenebro para denotar lo maléfico. Los babilonios creían que el dios Ea era el creador de los seres humanos. El antiguo dios Kisum era responsable de enviar los presagios acerca de la seriedad de los augurios, siendo los eclipses considerados los más peligrosos. El conjunto de tablillas con informes que conforman el Enuma Anu en Leil proporciona detalles sobre los distintos presagios interpretados por los astrónomos babilónicos a través de sus observaciones celestes, donde el Sol y la Luna tenían un poder significativo como cuerpos celestes augurales. Informes de Nínive y Babilonia, entre los años 2500 y 670, a.C. mencionan presagios lunares observados por los mesopotámicos, uno de los cuales indica que cuando la luna desaparezca, el mal caerá sobre la tierra, y cuando la luna desaparezca de su cálculo, se producirá un eclipse número 16. Los astrolabios son una valiosa fuente de información sobre la astronomía babilónica, siendo importante diferenciarlos de los dispositivos de medición. Inventos astronómicos introducidos más tarde, y que llevan el mismo nombre, son algunos de los primeros documentos escritos que tratan sobre la astronomía en el antiguo imperio babilónico. Se estima que los astrolabios fueron elaborados entre los 1800 y 1100 años antes de Cristo, e incluyen una lista de 36 estrellas vinculadas a los meses del año. Aunque no se han hallado textos completos, existe una recopilación moderna elaborada en 1890 por el erudito británico Teófilo Pintores, a partir de textos conservados en el Museo Británico, considerada excelente por los estudiosos de la astronomía babilónica. Otros dos textos dignos de mención relacionados con los astrolabios son las compilaciones de Berlín y Bruselas, que brindan información similar a la antología de Pintores, pero cada una con datos distintos. Durante el reinado de Hammurabi en Babilonia, la astronomía se volvió más científica. Se cree que las 36 estrellas mencionadas en los astrolabios provienen de la tradición. Las distancias siderales de 3 ciudades-estado mesopotámicas, Elam, Akkad y Amurru, observaban las estrellas objeto de seguimiento y posiblemente cartografiadas. Postura. Las ciudades-estado son similares a los astroscopias. Cada una de las 3 ciudades seguía a 12 estrellas, las cuales sumadas equivalen a los 36 de los astroscopias. Las 12 estrellas de cada lugar también equivalen a los 12 meses del año. Los 2 bloques con informes que proporcionan la información para esta son las listas de estrellas 250 y 867. Las 2 tablillas fueron traducidas y transcritas por el asirio alemán del siglo XX, Fred Weiner, durante el reinado de Hammurabi en Babilonia,
entre 1792 y 1750, a.C. Estas tres tradiciones astronómicas separadas se fusionaron, y esta fusión marcó el inicio de un enfoque astronómico más científico, a medida que se debilitaban las conexiones con las tres creencias originales. Entonces, el número 18, el Mula Pina, trata sobre los movimientos de los cuerpos celestes, los solsticios y los eclipses. El conejo es una recopilación de escritos con contenidos en dos tablas, la primera y la segunda, que registran varios aspectos de la astronomía babilónica, como el desplazamiento de los astros y los eventos de solsticios y eclipses. Cada tabla se divide en secciones más pequeñas llamadas registros. El resumen Mulpin está situado en el contexto general de los astrolabios y la serie Enuma Anuen Lil, lo que se demuestra por la semejanza de los temas, los principios matemáticos y los eventos. Las similitudes entre la primera tabla y el astrolabio B indican que los autores se inspiraron en la misma fuente. Esta tabla incluye 6 registros de estrellas relacionadas con 60 constelaciones en los 3 conjuntos de trayectorias estelares babilónicas, Ea Anuyen Lil número 19. El seguimiento de los astros impulsó los avances matemáticos de Babilonia. El seguimiento del Sol, la Luna, los planetas y otros cuerpos celestes tuvo un impacto significativo en el desarrollo de la cultura mesopotámica. El estudio del firmamento guió hacia las matemáticas avanzadas que experimentaron estas sociedades y el progreso de un almanaque. Los sumerios no fueron los primeros miembros de una comunidad compleja en crear un calendario y relativamente cerca de Sumeria, en el zoilo norte de África, los fenicios habían hecho lo mismo. El calendario sumerio se basaba en la luna, mientras que el pozo de hielo se supone ciudad de Illes escudo había con el norte de hielo. Fenicio se apoyaba en el sol. Algunos historiadores han indicado que una posible mezcla de estos dos calendarios condujo a un concepto primitivo del año bisiesto en Sumeria después del desarrollo de esta idea por los fenicios. El año bisiesto sumerio era muy diferente al actual y consistía en añadir un 20º mes para ajustar el calendario 20. El primer astrónomo sumerio fue el Lirasau, matemático naburiano. El desarrollo de Golnega Basilos Krakow. El desarrollo, vamos a ver si el tercerario iliano, el desarrollo de las matemáticas sumerias estuvo a cargo de los sacerdotes, motivados por encontrar nuevas formas para calcular con mayor precisión los movimientos de Boazo. Los astros Nava, el año. Uno de estos sacerdotes matemáticos pioneros también fue el primer astrónomo registrado en Babilonia, mencionado por el geógrafo griego Estrabón de Amasia. Era el sacerdote del dios lunar, y se le atribuye la creación de las tablas lunáticas, de los eclipses y de otros cálculos matemáticos detallados. Estos registros están organizados en 18 tablas que describen las velocidades de la órbita de la Luna y de los planetas. El trabajo de Naburiano fue presentado por astrónomos posteriores durante la dinastía seleucida en la astronomía neobabilónica. La abilica se refiere a los avances astronómicos realizados por los astrónomos caldeos. Los registros sistemáticos de los diarios astronómicos babilónicos permitieron la observación de un ciclo de eclipses de luna que se repetía cada 18 años, conocido hoy en día como Saros, un periodo de exactamente 223 meses sinódicos equivalentes a 6.585 días y a 18.04 años, utilizado para predecir eclipses de luna y de sol.